¿Alguna vez has entrado en una habitación y has olvidado por completo por qué estabas allí? ¿O tal vez te ha costado recordar el nombre de alguien? ¿Has perdido las llaves? ¿O has perdido el hilo de lo que estabas diciendo a mitad de una frase? Estos pequeños olvidos a menudo se ignoran y muchas personas dicen que es solo por la edad, pero para muchas personas mayores de 60 años, en realidad pueden ser señales silenciosas preocupantes de que algo está cambiando en el cerebro. Antes de responder a estas preguntas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy la doctora Megan Foster y como siempre estoy acompañada por mi amigo y colega, el doctor Javier. Hoy vamos a hablar de algo que tarde o temprano nos afecta a todos, la memoria. Y más específicamente, vamos a hablar de cómo lo que comes cada día puede estar ayudando a tu cerebro a mantenerse sano y fuerte o, sin que te des cuenta, puede estar dañándolo poco a poco. Gracias, Megan. El deterioro de la memoria no se debe solo al envejecimiento. El cerebro es un órgano vivo que se adapta constantemente a nuestras decisiones diarias, especialmente a lo que comemos. Y uno de los factores que más influye en la salud del cerebro es la fruta. Sí, la fruta. Aunque muchas frutas aportan grandes beneficios para el cerebro, otras, incluso algunas que consideramos muy saludables, pueden aumentar la inflamación, elevar el azúcar en la sangre y, con el tiempo, afectar la función cognitiva. En este episodio vamos a descubrir una fruta común que podría estar perjudicando tu memoria sin que te des cuenta, y luego vamos a compartir 5 frutas que pueden proteger e incluso ayudar a recuperar la salud del cerebro después de los 60 años. Así que quédate con nosotros, y si encuentras útil esta información, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir este episodio con alguien a quien le importe su memoria. La verdad es que, después de los 60 años, el cerebro se vuelve más sensible y más vulnerable a los efectos de los alimentos cotidianos. Uno de los grandes cambios es la reducción natural del flujo sanguíneo al cerebro, que puede disminuir hasta un 15%. Eso significa que llega menos oxígeno y menos nutrientes a las zonas responsables de la memoria, la concentración y la claridad mental. Al mismo tiempo, la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege al cerebro de sustancias dañinas, empieza a debilitarse. Alimentos que eran inofensivos a los 30 años, como frutas muy azucaradas o jugos de fruta, ahora pueden provocar inflamación en el hipocampo, que es la parte del cerebro encargada de almacenar la memoria. Por eso muchas personas empiezan a notar cosas como mente nublada, memoria más lenta o sentirse mentalmente cansados después de ciertas comidas. No se trata solo de la edad, sino de cómo el cerebro envejecido reacciona de manera diferente a los alimentos. Y aquí es donde la fruta se convierte en un factor sorprendente. Aunque la fruta contiene vitaminas y antioxidantes, no todas las frutas son iguales. Algunas tienen un alto contenido de azúcares naturales que pueden provocar picos de azúcar en la sangre y estrés oxidativo, especialmente cuando se consumen solas, sin fibra, grasa o proteína que ayuden a reducir ese impacto. De hecho, las investigaciones han demostrado que las personas que consumen con frecuencia frutas con alto contenido de azúcar o jugos de fruta tienden a experimentar con el tiempo una reducción más rápida del hipocampo. Esta reducción del cerebro, gradual, está directamente relacionada con la pérdida de memoria, la dificultad para concentrarse e incluso con los primeros signos de demencia. Por eso necesitamos replantearnos el consumo de fruta después de los 60 años, no para tenerle miedo, sino para elegirla con inteligencia. La fruta adecuada puede proteger el cerebro, la fruta equivocada puede acelerar silenciosamente su deterioro. Muy bien, comencemos con nuestra lista de frutas que pueden dañar la memoria. En el puesto número 5 están las uvas sin semillas. A primera vista, las uvas parecen inofensivas. Son pequeñas, jugosas y naturalmente dulces. Pero aquí está el problema. Las uvas sin semillas están llenas de fructosa y casi no tienen fibra. Esa combinación hace que el azúcar entre rápidamente en el torrente sanguíneo, provocando picos repentinos de glucosa e insulina, y cuando el azúcar en la sangre sube rápidamente, también aumenta la inflamación en el cerebro. Con el tiempo, estos picos repetidos pueden afectar la señalización de la insulina en el cerebro, un proceso que está profundamente relacionado con la memoria y la concentración. De hecho, algunos investigadores ahora llaman al Alzheimer diabetes tipo 3,
debido a la estrecha relación entre la regulación del azúcar en la sangre y el deterioro cognitivo. Otra preocupación es el alto índice glucémico de las uvas sin semillas. Tienen un índice glucémico sorprendentemente alto, lo que significa que provocan un aumento rápido del azúcar en la sangre después de consumirlas. Para un cerebro que envejece, eso no es algo bueno. Esto genera estrés en el hipocampo, la parte del cerebro responsable del aprendizaje y la memoria. Si realmente te gustan las uvas, hay una forma más segura de incluirlas en tu dieta. Combina una pequeña porción con una fuente de proteína o grasa saludable, como unas almendras o un trozo de queso. Esto ayuda a ralentizar la absorción del azúcar y reduce el pico de glucosa que, con el tiempo, puede dañar tu cerebro. En el puesto número 4 tenemos los plátanos demasiado maduros. Aunque los plátanos suelen considerarse un alimento saludable, su perfil nutricional cambia de forma significativa a medida que maduran. Cuando un plátano se vuelve muy blando y con manchas oscuras, sus almidones se convierten casi por completo en azúcar, lo que aumenta su impacto glucémico. Este aumento repentino de azúcar puede provocar rápidamente una liberación de dopamina, la sustancia química del placer en el cerebro. Eso puede hacerte sentir bien por un momento, pero el problema empieza después. Tras ese pico de dopamina, muchas personas experimentan una caída brusca del azúcar en la sangre, lo que se conoce como una bajada de azúcar. Esta caída puede hacer que te sientas cansado, con la mente nublada y sin concentración, exactamente lo contrario de lo que el cerebro necesita, especialmente después de los 60 años. La memoria a corto plazo, la capacidad de atención y la claridad mental se ven afectadas durante esta bajada de azúcar. Y si los plátanos demasiado maduros se convierten en un hábito regular, esas pequeñas caídas de energía en el cerebro pueden convertirse en un patrón de deterioro cognitivo leve con el tiempo. Si te gustan los plátanos, intenta elegir los que aún estén firmes y ligeramente verdes en las puntas, y es mejor combinarlos con fibra, grasa o proteína, como mantequilla de almendras, para reducir el impacto del azúcar y proteger tu cerebro. En el puesto número 3 tenemos la sandía, una fruta muy popular en verano que en realidad puede jugar en contra de tu cerebro si no tienes cuidado. Aunque la sandía hidrata y tiene pocas calorías, también tiene muy poca fibra y una cantidad muy alta de azúcares naturales. Esa combinación hace que se digiera y se absorba muy rápido, especialmente cuando se come con el estómago vacío. Cuando la sandía entra en tu sistema, provoca un aumento rápido del azúcar en la sangre y desencadena una vasodilatación repentina, es decir, una dilatación de los vasos sanguíneos. Aunque esto suena beneficioso, el efecto puede reducir temporalmente el flujo sanguíneo hacia el cerebro, especialmente si tu cuerpo ya está deshidratado o si la circulación ya está comprometida debido a la edad. Esto puede provocar mareo, menor estado de alerta y esa sensación de mente nublada que algunas personas sienten después de comer algo muy azucarado. El problema empeora cuando la sandía se come sola o en porciones grandes. Como no tiene grasa ni proteína que ralenticen la absorción, básicamente inunda tu cuerpo con azúcar y agua, sin ofrecer casi ningún nutriente que ayude a estabilizar el cerebro. Si te gusta la sandía, cómela en pequeñas cantidades y nunca con el estómago vacío. Intenta combinarla con unas nueces o con un trozo de queso feta para reducir su impacto y proteger el flujo sanguíneo hacia el cerebro. En el puesto número 2 tenemos las frutas secas industriales con conservantes, como las pasas envasadas, los albaricoques secos o los arándanos secos azucarados. Pueden parecer un snack práctico, pero con el tiempo pueden dañar silenciosamente la salud del cerebro. Cuando la fruta se seca, se elimina el agua, pero el azúcar permanece concentrado. Solo un pequeño puñado puede contener tanta azúcar como una barra de caramelo. Lo que es aún más preocupante es el uso de sulfitos y otros conservantes en estos productos. Los sulfitos se añaden para mantener el color y prolongar la vida útil, pero se han relacionado con un aumento de la inflamación en el cerebro. En personas sensibles, especialmente en adultos mayores, esto puede provocar dolores de cabeza, mente nublada e incluso problemas de sueño. Si una persona ya está experimentando problemas leves de memoria, este tipo de inflamación crónica de bajo grado puede acelerar el deterioro. El hipocampo, que es el centro de la memoria en el cerebro, es especialmente vulnerable al estrés oxidativo y a los irritantes químicos. Y si te gustan las frutas secas, intenta elegir versiones sin azúcar añadida y sin conservantes, y consúmelas en pequeñas cantidades. Además, es mejor combinarlas con grasas saludables o proteína para ralentizar la absorción del azúcar.
pero lo ideal es elegir frutas frescas y enteras, con su piel y su fibra, para apoyar mejor la salud del cerebro a medida que envejeces. Y en el puesto número 1 tenemos lo que me gusta llamar el saboteador silencioso de la memoria, el jugo de fruta envasado. Muchas personas todavía creen que beber jugo de naranja o jugo de manzana de botella es una opción saludable, pero en realidad la mayoría de estos productos son simplemente agua con azúcar disfrazada. Eso es absolutamente cierto. Cuando se elimina la fibra de la fruta, lo que queda es un líquido cargado de fructosa concentrada. Sin la fibra que ralentiza la absorción, ese azúcar entra rápidamente en el torrente sanguíneo y provoca un fuerte aumento de la insulina. Con el tiempo, estos picos repetidos pueden dañar la barrera hematoencefálica, que es la barrera protectora que impide que las sustancias dañinas entren en el cerebro. Y una vez que esa barrera se debilita, la inflamación y el estrés oxidativo aumentan dentro del cerebro, especialmente en zonas como el hipocampo, que es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Lo más preocupante es lo común que es este hábito. Muchas personas mayores de 60 años beben jugo envasado todas las mañanas pensando que están haciendo algo bueno por su salud. Pero a largo plazo, ese hábito puede contribuir silenciosamente al deterioro cognitivo. Si te gusta el jugo de fruta, es mejor cambiar a batidos hechos con la fruta entera en lugar de jugo. Y aún mejor, comer la fruta entera, con su piel y su fibra intactas. Tu cerebro te lo agradecerá con el tiempo. Ahora que ya hemos hablado de las frutas que pueden dañar silenciosamente tu cerebro, cambiemos de enfoque y hablemos de las que hacen exactamente lo contrario, empezando con la número 5 de nuestra lista, los arándanos. Los arándanos son pequeños, pero son una de las frutas más poderosas para la salud del cerebro. Su color azul intenso proviene de las antocianinas, compuestos vegetales muy potentes que han demostrado proteger las neuronas del estrés oxidativo y la inflamación. Estos antioxidantes ayudan a preservar la estructura de las células cerebrales y mejoran la forma en que las señales se transmiten entre ellas. Una de las cosas más interesantes de los arándanos es su efecto sobre la memoria a corto plazo. Varios estudios clínicos han descubierto que el consumo regular de arándanos puede mejorar la retención de la memoria e incluso aumentar la velocidad de aprendizaje, especialmente en adultos mayores. Eso los convierte en una herramienta práctica y deliciosa para apoyar la función cognitiva. Pero la forma en que los comes es importante. Las antocianinas son sensibles al calor, lo que significa que cocinar u hornear los arándanos puede reducir su potencia. La mejor manera de consumirlos es crudos, frescos o congelados. Puedes añadirlos a la avena, al yogur o comerlos solos como snack. Puede que sean pequeños, pero cuando se trata de proteger el cerebro, los arándanos realmente son muy poderosos. En el puesto número 4 de nuestra lista de frutas que protegen el cerebro está el kiwi, una fruta pequeña y verde que ofrece grandes beneficios para el cerebro que envejece. El kiwi es excepcionalmente rico en vitamina C, un antioxidante que desempeña un papel fundamental en la reducción del estrés oxidativo en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Esto es importante porque el daño oxidativo es uno de los factores silenciosos que contribuyen al deterioro cognitivo relacionado con la edad. La vitamina C no solo protege las neuronas, también fortalece los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro. Esto es especialmente valioso para los adultos mayores que tienen presión arterial alta o rigidez arterial. Cuando los vasos sanguíneos son más flexibles y resistentes, el cerebro recibe un flujo más estable de oxígeno y nutrientes, lo que favorece un pensamiento más claro y una mejor memoria. Otra ventaja del kiwi es su enzima natural llamada actinidina, que ayuda a la digestión y puede reducir la inflamación en el intestino. Esto es importante porque el intestino y el cerebro están estrechamente conectados. Lo que beneficia a uno, a menudo también beneficia al otro. Y para obtener mejores resultados, es recomendable comer kiwi por la mañana o después de una comida principal, cuando la digestión está más activa. Si puedes tolerarlo, cómelo con la piel, ya que está llena de fibra y antioxidantes adicionales que pueden darle un impulso extra a tu cerebro. En el puesto número 3 tenemos una de las frutas más antiguas y poderosas para la salud del cerebro, la granada. Más allá de su color vibrante y su sabor ligeramente ácido y dulce, la granada es rica en polifenoles, especialmente en punicalaginas, que tienen potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
Lo que hace que la granada sea especialmente importante para el cerebro que envejece es su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo. Los estudios han demostrado que los polifenoles de la granada ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y a aumentar la circulación, especialmente hacia el cerebro. Este aumento del flujo sanguíneo mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a las áreas responsables de la memoria y la concentración. Aún más interesante, algunas investigaciones preliminares sugieren que los compuestos de la granada pueden ayudar a reducir la acumulación de placas amiloides en el cerebro, que son una característica típica de la enfermedad de Alzheimer. Aunque todavía se necesitan más estudios, los resultados son prometedores, especialmente para la prevención en las primeras etapas del deterioro de la memoria. La mejor manera de consumir la granada es fresca, o como jugo exprimido por ti mismo. Es mejor evitar las versiones comerciales que suelen tener azúcares añadidos o conservantes. Intenta beber un pequeño vaso de jugo de granada natural cada 2 días. Es un hábito sencillo que puede ayudar a mejorar la circulación hacia el cerebro y darle a tu memoria el apoyo que necesita para mantenerse ágil. En el puesto número 2 tenemos una fruta fácil de encontrar, muy común y sorprendentemente poderosa, la manzana roja con piel. Uno de los compuestos clave de las manzanas rojas es la quercetina, un flavonoide natural con fuertes efectos antiinflamatorios. Lo que hace especial a la quercetina es su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica y proteger directamente a las neuronas del estrés oxidativo. Esto es increíblemente importante, especialmente a medida que envejecemos. La inflamación crónica en el cerebro es una de las principales causas del deterioro cognitivo, y la quercetina ayuda a reducir este proceso. También apoya a las mitocondrias, las pequeñas fábricas de energía dentro de las células cerebrales, ayudándolas a producir energía de manera más eficiente. Pero hay otro beneficio oculto: la piel. La cáscara de la manzana contiene la mayor parte de su fibra, que alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino. Esto es importante debido al eje intestino-cerebro, una vía de comunicación en ambos sentidos entre el sistema digestivo y el cerebro. Un microbioma intestinal saludable puede reducir la inflamación en el cerebro y mejorar el estado de ánimo, la concentración y la memoria. Así que evita pelar la manzana, elige manzanas rojas orgánicas cuando sea posible, lávalas bien y come la fruta entera. Una manzana al día realmente puede ayudar a mantener a raya el deterioro cognitivo, especialmente si la comes de la manera correcta. Encabezando nuestra lista en el puesto número 1 está una fruta cremosa y muy rica en nutrientes que muchas personas ni siquiera saben que es una fruta: el aguacate. Lo que hace que el aguacate sea tan especial para la salud del cerebro es su alto contenido de grasas monoinsaturadas, el tipo de grasa que nutre el cerebro a nivel celular. Estas grasas ayudan a construir y mantener la vaina de mielina, la capa protectora que rodea las fibras nerviosas y permite que las señales eléctricas viajen de manera eficiente entre las células cerebrales. Esa es una función crítica, especialmente a medida que envejecemos. Cuando la mielina se deteriora, la comunicación entre las neuronas se vuelve más lenta, lo que provoca mala memoria, tiempos de reacción más lentos y fatiga mental. Sin embargo, las grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, ayudan a regenerar esta capa protectora y mejoran la transmisión de señales entre las células del cerebro. Los aguacates también ayudan a regular la presión arterial gracias a su contenido de potasio y a sus grasas antiinflamatorias. Una mejor presión arterial significa un mejor flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que garantiza que el oxígeno y los nutrientes lleguen a donde más se necesitan. Para obtener el mayor beneficio, intenta comer medio aguacate cada día. Puedes combinarlo con huevos, verduras de hoja verde o pan integral para crear una comida equilibrada. La combinación de grasas saludables, fibra y micronutrientes convierte una comida sencilla en un alimento muy poderoso para el cerebro. El aguacate es mucho más que una moda. Es una de las frutas más eficaces que puedes comer para proteger y mantener tu mente ágil después de los 60 años. Así que ahora que ya sabes qué frutas pueden perjudicar y cuáles pueden ayudar, la siguiente pregunta es: ¿cómo debemos comer la fruta para proteger el cerebro? Porque no solo importa lo que comes, sino también cómo lo comes. Por eso, vamos a ver 5 reglas esenciales para comer fruta después de los 60 años y así apoyar la memoria, la concentración y la salud cerebral a largo plazo. Regla número 1. Siempre que sea posible, come la fruta con la piel.
Ahí es donde se concentran la mayoría de los antioxidantes, los polifenoles y la fibra. Por ejemplo, la piel de la manzana contiene quercetina y la piel de las uvas y las ciruelas contiene antocianinas. Ambos compuestos ayudan a proteger las neuronas contra la inflamación y el estrés oxidativo. Solo asegúrate de lavar bien la fruta o elegir opciones orgánicas cuando sea posible. Regla número 2. Evita comer fruta con el estómago vacío, especialmente si tienes más de 50 años. Cuando comes fruta sola, sobre todo frutas con alto contenido de azúcar como el plátano o la sandía, el nivel de azúcar en la sangre puede subir muy rápido. Ese aumento repentino ejerce presión sobre la regulación de la insulina y puede provocar inflamación en el cerebro. En lugar de eso, es mejor comer la fruta después de una comida equilibrada o como parte de un snack, acompañado de grasas saludables o proteína. Eso nos lleva perfectamente a la regla número 3. Combina la fruta con grasas saludables o con proteína. Esta combinación ralentiza la digestión, ayuda a regular los niveles de insulina y proporciona al cerebro una fuente de energía más estable. Puedes probar frutos rojos con yogur griego, rodajas de manzana con mantequilla de almendras o kiwi con un puñado de nueces. El cerebro funciona mejor con energía estable, no con picos de azúcar. Ear. La regla número 4 es algo que hemos enfatizado mucho en este episodio. Evita los jugos de fruta embotellados. No importa si la etiqueta dice 100% fruta, si la fibra ha sido eliminada, tu nivel de azúcar en la sangre igualmente se disparará. El jugo inunda tu cuerpo con fructosa y, sin la fibra que actúa como amortiguador, los vasos sanguíneos de tu cerebro pagan el precio. Siempre es mejor elegir la fruta entera en lugar de jugo, o preparar un batido utilizando la fruta completa si necesitas algo líquido. Y finalmente, la regla número 5. Elige bien el momento para comer fruta. El mejor momento para comer fruta es por la mañana después del desayuno o a primera hora de la tarde. Evita comer fruta muy tarde por la noche, ya que los azúcares naturales pueden afectar el control del azúcar en la sangre e interferir con el sueño profundo, y ambos son muy importantes para la reparación del cerebro y la consolidación de la memoria. Estas 5 reglas simples pueden marcar una gran diferencia. Comer fruta de la manera correcta la convierte en una medicina para el cerebro, no en una fuente de daño silencioso. Y lo importante es que no se trata de dejar de comer fruta, sino de respetar cómo cambian tu cuerpo y tu cerebro con la edad, y de tomar decisiones más inteligentes que apoyen la claridad mental y la resistencia cognitiva a largo plazo. Para terminar, cuando hablamos de la fruta, no se trata de etiquetar algo como bueno o malo. La verdad es que la fruta no es inherentemente dañina ni automáticamente beneficiosa. Lo que realmente importa es cómo la comes. Una fruta que parece inofensiva, como las uvas sin semillas, puede dañar silenciosamente tu memoria si se consume de la manera incorrecta, con demasiada frecuencia, en exceso o sin equilibrio. Nuestro objetivo hoy no era hacer que tengas miedo de la fruta, sino ayudarte a verla con más claridad. Después de los 60 años, tu cerebro se vuelve más sensible al azúcar, a la inflamación y a los cambios en el flujo sanguíneo. La buena noticia: no necesitas dejar de comer fruta, solo necesitas ser más inteligente con tus elecciones, elegir los tipos adecuados, comerlos en el momento correcto y combinarlos de manera adecuada. Y cuando haces eso, la fruta se convierte en uno de tus mejores aliados en la lucha contra el deterioro cognitivo. Puede mejorar tu concentración, fortalecer tu memoria y ayudar a mantener un cerebro más fuerte y saludable. Ahora nos encantaría saber de ti. ¿Cuál es tu fruta favorita de la lista de hoy? ¿O cuál fue la que más te sorprendió? Déjanos un comentario, dale me gusta a este episodio y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio con más formas de proteger tu cerebro, tu corazón y tu salud de manera natural.